Hola, buenas tardes. Hay poquitos hoy día. ¿Qué les pasó? ¿Por qué hay tan pocos? Después se van a arrepentir cuando les haga alguna pregunta de algo que comentamos en clase y en la prueba se van a... No va a estar en el PowerPoint. Bueno, vamos a hablar hoy día de el sistema endocrino y su sintomatología. Esta es probablemente una de las afecciones que más problema da desde el punto de vista de poder sospecharla en el interrogatorio. Vamos a ver por qué, a qué se debe eso. A manera de una introducción un poquito general para poder ubicarnos dentro del contexto, habría que recordar, ¿no es cierto?, que el sistema endocrino incluye a las glándulas productoras de hormonas que están repartidas en el organismo, hormonas que tienen distintas funciones de acuerdo al órgano que los produce, a la glándula que lo produce. Ellos intervienen en una serie de situaciones a nivel del organismo, como son, por ejemplo, todo el tema del crecimiento y desarrollo, el metabolismo, la eliminación, respiración, circulación sanguínea, en el equilibrio, en la homeostasis de la temperatura, tienen funciones en la parte sexual, en la reproducción, repercuten en el estado de ánimo, en la respuesta ante noxas, es decir, ante agresiones del medio interno y externo, forman parte de los sistemas de alerta, etcétera, etcétera. Tienen múltiples funciones y sus trastornos, es decir, las alteraciones producto eh, de enfermedades que afecten el sistema endocrinológico del organismo, van a estar relacionados con eh, las situaciones en las cuales estas glándulas aumentan su producción de hormona o disminuyen su producción. Es decir, si la producción está aumentada, en el cual en ese momento, ¿no es cierto?, vamos a hablar de una enfermedad de tipo hiper, por ejemplo, un hipertiroidismo. Eso significa que el tiroides está produciendo más hormona tiroidea que lo normal. Y vamos a hablar, al contrario, de hipo, cuando la secreción hormonal de esa glándula está disminuida. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de la glándula tiroides, cuando hay una secreción escasa o disminuida, y esto repercute en el organismo, vamos a hablar de un hipotiroidismo. Ahora, puede también darse el caso de situaciones en las cuales la producción hormonal está normal desde el punto de vista de cantidades de requerimiento, pero que el organismo por algún motivo no responde a la acción de esta hormona, porque los efectores donde se produce, ¿no es cierto?, donde se gatilla el efecto de la parte hormonal no está funcionando por algún motivo. Y este motivo puede ser, por ejemplo, una infección, puede ser estrés, puede ser alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener alteraciones del sistema endocrinológico cuando las glándulas hormonales aumentan su secreción, cuando la disminuyen o cuando por algún motivo la secreción no logra inducir el efecto para el cual, ¿no es cierto?, están indicados. Y en estas situaciones vamos a encontrar trastornos
diversos como son, por ejemplo, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo que hablábamos recién, la enfermedad de Cushing, la enfermedad de Addison, la acromegalia, el enanismo, en el caso de la baja estatura de los niños, por ejemplo, la diabetes, que aquí, ¿no es cierto?, es la reina de las afecciones, como ustedes pudieron apreciar en las entrevistas familiares, la gran cantidad, la gran incidencia que hay de diabetes en la población y que está aumentando por los estilos de vida. Diabetes que hace 30 años atrás no afectaba más que al 4% de la población y que en este momento está entre el 10 y el 12% de la población mayor tiene diabetes. Por lo tanto, tienen una alta incidencia. Hay también afecciones endocrinológicas, hormonales, que afectan y se manifiestan, por ejemplo, por alteraciones a nivel de la pubertad y posteriormente que pueden afectar la función reproductiva. Ahora, vamos a ver en cada una de estas situaciones, en cada uno de estos casos, cuáles son las sintomatologías por las cuales se expresan. En el caso de la diabetes, es habitual encontrar pérdida de peso involuntaria. Es decir, el paciente, ¿no es cierto?, que tenía generalmente un peso excesivo, es decir, un sobrepeso o una obesidad ya claramente manifiesta, de repente empieza a perder peso sin una causa aparente, sin que el paciente haya hecho un régimen especial o esté haciendo más ejercicio, etcétera, etcétera. No hay una causa que la justifique. La sed, el aumento de sed siempre hay que tomarlo en cuenta cuando el paciente se da cuenta y nos está diciendo que está tomando por obligación mucha cantidad de líquido en el día, hay que sospechar esto, ¿no es cierto?, como producido por trastornos de la glicemia. La sed aumentada, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Polidipsia, muy bien, perfecto, excelente. Además de la sed aumentada, ¿no es cierto?, también es habitual que el paciente con diabetes ya instalada de varios años se note que le aparecen afecciones dérmicas de la piel que demoran en cicatrizar, que afectan el proceso de cicatrización, o infecciones frecuentes. Por ejemplo, la aparición de cistitis y de infecciones urinarias muy frecuentes que se tratan y después de un tiempo vuelven a aparecer y se hacen como recidivantes, también hay que sospechar la posibilidad de que debajo haya una diabetes. Por ejemplo, en las lesiones dérmicas es frecuente la aparición de hongos a nivel de los dedos del pie, en los pliegues inguinales, por ejemplo, hay mucha más propensión a desarrollar lesiones dérmicas por infecciones micóticas. Fatiga y debilidad, visión borrosa, producto, ¿no es cierto?, de los cambios de osmolaridad a nivel del globo ocular. El otro día comentábamos, ¿no es cierto?, de que la presencia de cuerpos cetónicos en la orina produce también un olor especial, un olor como a manzana de la orina. Mucha hambre. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que en general no son síntomas específicos. Es decir, no es que alguno de estos de por sí sea categóricamente indicador de una diabetes. Y eso es una de las dificultades que tienen la mayoría de las enfermedades del sistema endocrino, que se manifiestan por síntomas que son más bien de tipo generales, los que nosotros catalogamos al principio, ¿no es cierto?, como síntomas generales, no son categóricos, así como para hacer pensar en que sean reflejo de una enfermedad de tipo endocrinológica. En el caso del hipertiroidismo,
El hipotiroidismo es una enfermedad endocrinológica común que ocurre cuando la glándula produce mucha cantidad de la hormona tiroidea. Y esto se va a reflejar por la pérdida de peso también, ¿no es cierto? También de tipo involuntaria. Generalmente el paciente nota de que le aumenta la frecuencia de los latidos cardíacos sin que haya, ¿no es cierto?, alguna situación particular que la justifique, un estrés o alguna actividad como ejercicio físico. Tiene también dificultad para conciliar el sueño. Nota que anda como acelerado. Generalmente el paciente con hipertiroidismo se nota que de repente empieza a andar como acelerado, con ansiedad, nerviosismo, temblores, ¿no es cierto? Eh, Alteraciones al calor ambiental, irritabilidad, etcétera. Ustedes ven de nuevo que la mayor parte son síntomas más bien generales, que a lo mejor puede que de repente cueste pensar de partida de que el paciente, si nos está diciendo, doctor, vengo porque me siento medio nervioso, medio ansioso, eh, medio irritable, uno probablemente no va a estar pensando inmediatamente en la posibilidad de que estos sean síntomas hipertiroideos. En el caso contrario del hipotiroidismo, eh, al revés, ¿se acuerdan que en el hipertiroidismo y en la diabetes teníamos pérdida de peso? En el hipotiroidismo generalmente hay aumento de peso. El ritmo cardíaco al revés del hipertiroidismo, hay que tenían taquicardia, acá tienen más bien un ritmo cardíaco más lento, somnolencia, mayores niveles de colesterol en la sangre, disfonía o ronquera, depresión, dolores de las articulaciones, sensibilidad al frío, rigidez muscular, constipación o estreñimiento. Ustedes se dan cuenta de que en general son como los síntomas contrarios al hipertiroidismo. El paciente con hipertiroidismo anda acelerado. El paciente con hipotiroidismo anda más bien aletargado, más bien lento, porque tienen, dependiendo de los niveles de la hormona tiroidea en la sangre, van a tener efectos contrarios. Acá yo les puse un poco un resumen, ¿no es cierto?, de la situación para poder formarse una idea de lo que es la parte patológica. El otro cuadro, ¿no es cierto?, es la enfermedad de Addison. Aquí también hay una pérdida de peso involuntaria, hay disminución del apetito, hay mucha fatiga. El paciente a veces parte mostrando o dándose cuenta sin que tenga una explicación a qué se debe de un cansancio precoz. Ante qué actividad, ¿no es cierto?, nota que se empieza a cansar mucho. Generalmente hay hipotensión sanguínea, hipotensión arterial, a veces hay dolor abdominal, también hay rasgos de depresión, pierde cabello en forma de repente, ¿no es cierto?, mayor a lo habitual, hay bajos niveles de azúcar en la sangre, la piel cuando ya tiene, ¿no es cierto?, una enfermedad de Addison prolongada, se manifiesta con oscurecimiento de la piel y también irritabilidad. De nuevo, ¿no es cierto? Ustedes ven que son todos síntomas más bien generales, es decir, no son patognomónicos de alguna enfermedad, de esta enfermedad en forma exclusiva, y a su vez la comparten con alguna de las anteriores. Ustedes vieron que en el caso del hipertiroidismo también tenía irritabilidad. La pérdida o el aumento de peso está presente en varias de las enfermedades endocrinológicas. La enfermedad de Cushing, generalmente también cuando es de larga data, va a producir a la aparición de un aumento de volumen, motivo, ¿no es cierto?, de acumulación de sustancias grasas entre los hombros, redondamiento de la cara, aparición de estrías, generalmente en las paredes abdominales, cicatrización lenta de heridas, formación de acné, mayor cantidad de espinillas, ¿no es cierto?, a pesar de haber pasado la adolescencia, hay aumento de peso,
Cuando se presenta también hay osteoporosis y mayor riesgo a desarrollar una diabetes de tipo 2. La diabetes puede ser de tipo 1 cuando es juvenil y de tipo 2, que es la más frecuente. La enfermedad de Cushing, ¿no es cierto?, se aparece cuando las glándulas suprarrenales producen mucha cantidad de cortisol, de corticoides. Y eso afecta el metabolismo de las grasas, ¿no es cierto? Y se va a manifestar por una diversa cantidad eh, de síntomas. Ahora, tengan en cuenta que en algunos casos esta enfermedad de Cushing puede ser iatrogénica. ¿Por qué? Porque puede ser secundaria a un tratamiento prolongado de corticoides. Si yo por alguna afección, ¿no es cierto?, algún tipo de enfermedades que demanden el uso de corticoides de larga data, va a estar aumentando la cantidad de cortisol en forma artificial, no porque la glándula esté produciendo más, sino porque yo la estoy administrando por razones médicas y, por lo tanto, la enfermedad de Cushing puede ser secundaria a un tratamiento, es decir, un efecto secundario de tipo iatrogénico, efecto secundario al tratamiento médico por alguna afección que me obligue a utilizarlo en forma prolongada. Hay distintas enfermedades mesenquimatosas, ¿no es cierto?, generalmente, que obligan a usar corticoides, a pesar de que uno sabe que tienen una serie de efectos secundarios. La acromegalia es una afección endocrina que está dada porque la hipófisis produce una gran cantidad de hormona del crecimiento en la fase adulta, cuando ya debiera haber dejado de producir esos niveles. Y eso hace de que el paciente exhiba aumentos generalmente del volumen de sus órganos y se va a caracterizar por una serie de afecciones más bien físicas que vamos a encontrar más bien en la parte del examen físico como signos, más que en la parte sintomática. Pero el paciente puede darse cuenta, ¿no es cierto?, que de repente la piel se le empieza a alterar, a producirse, a estar más gruesa, áspera, a tener mayor sudoración, eh, aparición de verrugas, le aumenta el tamaño, ¿no es cierto?, y el volumen de la lengua, puede tener, en el caso del varón, disfunción eréctil, movilidad reducida, fatiga, debilidad, disfonía, la voz, ¿no es cierto?, más ronca. Todos estos elementos también se van produciendo en el largo tiempo, es decir, esto no es cosa de que aparezca de la noche a la mañana. Por lo tanto, va a ser un elemento importante lo que el paciente se dé cuenta cuando nos esté contando el motivo de consulta y la descripción, en la narración de su anamnesis, ¿no es cierto?, cómo ha ido apareciendo esto en el curso de muchos meses y el paciente nos va a ir señalando cómo esto ha ido apareciendo. Y el paciente acromegálico tiene una facie, un aspecto físico, ¿no es cierto?, en general, característico. Es una persona que tiene los brazos grandes, las manos grandes, la lengua grande, etcétera, etcétera. El otro síndrome que también, ¿no es cierto?, forma parte de enfermedades endocrinológicas es el síndrome del ovario poliquístico. Este síndrome, que es bastante frecuente en mujeres, ¿no es cierto?, jóvenes, en edad reproductiva, se produce cuando la mujer tiene niveles hormonales androgénicos aumentados, que es ustedes saben, los andrógenos son hormonas masculinas. Y eso hace que este aumento de hormona de tipo masculina vaya a alterar el funcionamiento de sus ovarios, impidan que los óvulos sean liberados en forma regular con el ciclo menstrual mensual,
¿no es cierto? Y esto va a ocasionar una serie de irregularidades. Ahora, el síndrome de ovario poliquístico en general no tiene una sintomatología que vaya a expresarla con síntomas generalmente la paciente, sino que va a aparecer probablemente en la investigación secundaria a algunas complicaciones de algunas situaciones, como por ejemplo que tenga problemas para quedar embarazada, que tenga una hipertensión arterial, que tenga alteraciones del flujo menstrual normal, que tenga incluso, ¿no es cierto?, abortos espontáneos o nacimientos prematuros, y a la larga, después de mucho tiempo, puede estar originando un cáncer de endometrio. Por lo tanto, ustedes ven de que en este caso no podemos esperar de que la paciente, salvo que nos esté mostrando alteraciones de su menstruación, como para poder sospechar un ovario poliquístico. Sería el único elemento, ¿no es cierto? Porque las otras van a ser producto de complicaciones de su síndrome de ovario poliquístico. Entonces, como ustedes pueden apreciar, de todas estas alteraciones que hemos visto, la gran dificultad que vamos a tener acá es el sospechar la presencia de la enfermedad endocrinológica. Porque de todas las afecciones que comentamos, ustedes ven de que todas se van a manifestar por síntomas más bien de tipo generales, es decir, pérdida de peso, irritación, irritabilidad, depresión, somnolencia, aumento del apetito, disminución o aumento de la sed, polidipsia, ¿no es cierto? Una serie de afecciones que son inespecíficas y que son absolutamente de tipo generales. Por lo tanto, ustedes aquí hay que, en el fondo, ¿no es cierto?, significan un desafío para el médico, para el clínico, el sospecharla en forma precoz. Porque no tiene gracia que del paciente después de 5, 6, 10 consultas, a alguien se le ocurra pedirle algún examen para poder descartar o confirmar la presencia de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo o alguna de otras de estas afecciones. Y en el caso de la diabetes, generalmente es más fácil su diagnóstico porque la diabetes se diagnostica con los niveles de glucosa en la sangre. Y la glicemia, que es la glucosa en la sangre, generalmente forma parte de todos los exámenes de laboratorio que se hacen casi rutinariamente. Es decir, cada vez que el paciente va a control, le piden una serie de exámenes en los cuales la glicemia está incluida. Por lo tanto, si es que no lo haya sospechado el médico en la anamnesis, en la entrevista clínica, de todas maneras va a aparecer la alteración en la glicemia. Sin embargo, en las otras afecciones, en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, etcétera, por ejemplo, no estamos pidiendo en forma habitual exámenes sobre los niveles hormonales en el sanguíneo. Se van a pedir cuando haya una sospecha de la irregularidad. Por ejemplo, uno pide los niveles de hormonas tiroideas, T3, T4 y TSH, que es el estimulante, para saber si las hormonas están altas, están bajas o está aumentado, por ejemplo, la hormona que estimula a la tiroides para producir cuando los niveles tiroideos sanguíneos están bajos. Por lo tanto, esto significa, ¿no es cierto?, el que tengamos presente siempre en el interrogatorio, si el paciente no nos ha manifestado la presencia o la ausencia de alguno de estos síntomas generales, tenemos que tener la precaución siempre de preguntarlo. Y se acuerdan que habíamos puesto de que una vez que el paciente ya nos refiere lo que es el motivo de consulta y después nos hace la narración de su enfermedad, nosotros tenemos que preguntarle
o también lo podemos hacer cuando empecemos a hacer la revisión por sistema, la presencia de alguno de estos síntomas generales. Preguntarles, por ejemplo, si el paciente ha tenido aumento o pérdida de peso en forma involuntaria. Preguntarle si uno está sospechando esto, si ha notado alguna alteración con respecto a el consumo, la ingesta de líquido, que esto está motivado por tener más sed o no. Si ha visto de que tenga o ha observado alguna alteración, que se haya dado cuenta de alguna alteración en los procesos de cicatrización cuando se hace alguna herida. Le vamos a preguntar en los antecedentes mórbidos si tiene infecciones a repetición, etcétera. ¿Se fijan? Esa es la importancia de hacer, investigar, preguntar, aunque el paciente no nos diga, porque a lo mejor puede que esta pérdida de peso involuntaria, a lo mejor no lo va a consignar el paciente o no lo va a relacionar con alguna afección, a menos que sea, digamos, muy, muy, muy pronunciada. Y especialmente cuando estos síntomas se dan en personas más bien de edad no avanzada, porque si nosotros tenemos un paciente, un adulto mayor, como hemos hablado en las otras ocasiones, que pierde mucho peso, uno lo va a relacionar inmediatamente con la sospecha de una enfermedad de tipo neoplásica, es decir, una enfermedad, un proceso maligno, un cáncer que está en alguna parte desarrollándose. Pero en cambio, en la medida que esta enfermedad neoplásica es menos frecuente en incidencia en las personas más jóvenes, una persona, ¿no es cierto?, que tenga, ¿no es cierto?, 20 años, 25 años, la posibilidad de un cáncer es menor, por lo tanto, generalmente no se tiene presente en primera instancia como una posibilidad. Entonces, en ese caso, algunos de estos síntomas, a lo mejor uno no le da la relevancia o no lo investiga. Y es importante el dejarlos consignados, como hemos dicho también en las otras clases, cuando está presente o cuando no está presente. Es decir, si el paciente, ¿no es cierto?, nosotros le preguntamos si ha tenido pérdida de peso y nos dice que no, dejarlo consignado, sin pérdida de peso apreciable. Siempre, ¿no es cierto?, puede haber 1 o 2 kilos de variación sin que tenga eso mayor significación. Pero es importante dejarlo presente, marcado en la historia, ¿no es cierto?, cuando el paciente nos señala esta pérdida de peso y cuantificándola, cuánto aproximadamente ha sido la pérdida de peso y en cuánto tiempo, y haciendo notar que ha sido sin relación a alguna causa, como pudiera ser el hacer una dieta, y dejarlo consignado también en el caso que no ha habido la aparición de alguno de estos síntomas en el interrogatorio. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. El síndrome de Cushing, ¿no es cierto?, puede llegar a ser una complicación que puede llevar a la pérdida de la vida, exactamente. Generalmente no por sí mismo, sino por alguna complicación de ella. Por ejemplo, hace mucho más susceptible a adquirir infecciones. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, un paciente que está con un síndrome de Cushing, que está con aumento de los corticoides, va a estar, por ejemplo, propenso a desarrollar algún tipo de infecciones, por ejemplo, una tuberculosis. El paciente se puede morir por la tuberculosis, pero la tuberculosis fue la causa final. Lo que condicionó la aparición de esta enfermedad fue el Cushing de base, ¿te fijas? Pero obviamente son situaciones complicadas y que el médico tratante tiene que poner un poco en la balanza, es decir, el riesgo de llegar a producir un Cushing versus el manejo de la enfermedad que tengo que tratar. Si el paciente está siendo tratado, por ejemplo, por un lupus eritematoso, que es una enfermedad, ¿no es cierto?, también de tipo como inmunológica, que necesito usar corticoides de larga data,
estoy obligado, pero yo tengo que tenerlo presente, de que esa afección pudiera eventualmente traer este tipo de complicaciones. El hipotiroidismo ha sido últimamente, ¿no es cierto?, en los últimos años ha tenido como una incidencia mucho mayor. Hay muchos pacientes generalmente mucho más frecuente en la mujer y aparece, ¿no es cierto?, diagnosticado después de varias consultas o de migrar en distintos médicos porque no se sospecha de la partida. Porque como ustedes ven, ¿no es cierto?, hay una serie de afecciones, ¿no es cierto?, absolutamente de tipo generales. ¿Ah? Y generalmente tiene una incidencia mayor en la mujer, eh, pero la verdad es que no hay una causa así, digamos, que sea categóricamente, que haga, digamos, que justifique esta mayor incidencia en la mujer. Eh, Tiene que ver, ¿no es cierto?, a veces con la falta de la ingesta del aporte de yodo en la dieta, ¿no es cierto? Puede tener que ver también a veces con dietas que se usan eh, en forma más frecuente por parte de la mujer por razones estéticas, que está usando, ¿no es cierto?, distintos tipos de dieta para bajar de peso, porque generalmente la mujer está más preocupada de su figura que el hombre. Eh, Estadísticamente, ¿no es cierto?, tiene una mayor frecuencia a nivel del género femenino. La otra posibilidad, ¿no es cierto?, pudiera ser de que tenga más diagnóstico, ¿no es cierto?, porque también va a motivar mayor consulta. Así que hay una serie de situaciones que en el caso del hipotiroidismo, cuando el bebé, digamos, nace con un hipotiroidismo por mal funcionamiento de la glándula tiroides, si esto no se diagnostica oportunamente y no se trata de la partida, va a dejar una secuela importante en el punto de vista de que ese niño va a tener retardo, lo que se conoce con el nombre de cretinismo. El niño, ¿no es cierto?, hipotiroidio, que no fue diagnosticado desde que nació, que tenía niveles de tiroide, de hormona tiroidea normales en su sangre, va a producirle un daño que llega a ser irreversible. Es decir, a pesar del tratamiento, va a condicionar un grado de cretinismo importante que va a dejar con un retardo que ya es irrecuperable en el caso de los niños. Esto ya tiene una incidencia mucho menor. Antes tenía mucha más frecuencia asociado a problemas de déficit de alimentación. Acuérdense que desde hace bastante tiempo eh, y precisamente para prevenir este tipo de complicación se indujo el aumento del suplemento de yodo en la dieta. Y esto se hace, por ejemplo, con la sal, adicionándole yodo a la sal, de tal manera de que esto pudiera subsanar el hipotiroidismo a nivel de la población. Y antes, cuando había mucho más problemas, ¿no es cierto?, de desnutrición en la población, la mujer embarazada tenía un déficit nutricional importante y entre ellos un déficit de aporte de yodo que condicionaba la aparición de hipotiroidismo en los niños. ¿Alguna otra consulta? Yo diría que de todas estas afecciones, la que tienen que tener mucho más presente es el tema de la diabetes. ¿Ah? Por lo que hemos visto, ¿no es cierto?, que tiene una gran incidencia en nuestra población y que la otra cosa importante a consignar es que el paciente se ha visto estadísticamente que pasan alrededor de 10 años
desarrollando su diabetes sin que sea diagnosticada. Es decir, hay un periodo muy largo en el cual el paciente puede tener muchos de estos síntomas que no sean, digamos, tan que no sean tan molestos como para que el paciente lo motive a consultar, para que él se dé cuenta, o si los manifiesta en la consulta como son síntomas más bien generales, a lo mejor el médico puede que no le dé mayor importancia y por lo tanto pasa mucho tiempo antes de que el paciente sea diagnosticado con su diabetes, 10 años. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que la enfermedad, producto, ¿no es cierto?, de la alteración del metabolismo de la insulina y de la glucosa, en tanto tiempo tiene posibilidades de influir, de impactar en una serie de órganos dentro del organismo, dentro del cuerpo. Por lo tanto, esos 10 años de una diabetes no diagnosticada significa que ese paciente, cuando se le diagnostique al cabo de 10 años, ya puede tener eh, alteraciones producto de su diabetes a nivel, por ejemplo, del sistema arterial retinal y en tener una pérdida progresiva de su capacidad visual por una retinopatía diabética que le afecte su retina. Por lo tanto, esas también son afecciones que cuando el paciente uno lo diagnostica ya son irreversibles, porque ya tienen el daño instalado. El otro efecto de una diabetes de larga data va a ser el efecto sobre la pared vascular, el endotelio, ¿no es cierto?, de las arterias. Va a empezar a alterarse y a producirse una enfermedad endotelial, que es la base de las enfermedades cardiovasculares, del infarto del miocardio, cerebral, de la lesión a nivel glomerular en el riñón, que va a llevar posteriormente a una insuficiencia renal, o de una polineuritis diabética que se va a traducir, por ejemplo, en el famoso pie diabético, que afecta a los diabéticos produciéndole por isquemia, por disminución de la irrigación y por esta polineuritis en afecciones, ¿no es cierto?, que afectan la irrigación de primero de los ortejos, de las extremidades inferiores, que van a llevar posteriormente a la aparición de úlceras que no cicatrizan y después amputaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el desafío para un buen clínico? Es que el paciente que tenga factores de riesgo y alguno de estas sintomatologías que no son, ¿no es cierto?, categóricos, el clínico tenga la capacidad, la habilidad de sospecharla precozmente y no esperar los 10 años para hacer el diagnóstico. ¿Se fijan? Esa es la cosa importante, porque obviamente que no tiene ninguna gracia que nosotros hagamos un diagnóstico de una diabetes después de 15 años de que el paciente venga con insuficiencia renal, venga ciego por su retinopatía diabética y venga con una amputación del pie. O sea, ¿qué sentido, no es cierto? O sea, que ya pasó la oportunidad de prevenir las complicaciones. Eso es la importancia de hacer un buen interrogatorio, porque eso lo vamos a sospechar con las cosas que nosotros indaguemos en la consulta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda adicional? Todo claro, perfecto. Vamos a seguir ahora con la sintomatología neurológica. Síntomas neurológicos ahora. Aquí vamos a tener al revés de lo que veíamos recién con los síntomas de enfermedades neurológicas u hormonales, en las cuales
habitualmente no se expresan por síntomas categóricos, ¿no es cierto?, patognomónicos. En el caso de los síntomas neurológicos tenemos una situación distinta. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué puede, quién me puede decir a qué se puede deber que los síntomas neurológicos sean más indicadores cuando aparecen de una afección neurológica? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien quiere aventurar? No, por la relevancia, desde el punto de vista de relevancia, la parte hormonal también es muy relevante, o sea, tiene mucha relevancia. Exactamente, Sebastián. Eh, Precisamente, eh, si ustedes, ¿no es cierto?, se dan cuenta de que un nervio, ¿no es cierto?, tiene una determinada función y, por ejemplo, el nervio mediano, sabemos dónde va y sabemos qué es lo que inerva. Por lo tanto, si yo corto el nervio mediano, se va a expresar por un déficit motor, ¿no es cierto?, característico de aquella zona, aquella falange que inerva ese nervio mediano. Es decir, para eso obviamente que el profesional tiene que conocer la parte anatómica. Es decir, si yo sé que tengo un nervio ciático que aparece a nivel de L4 y pasa y tiene un determinado recorrido y se va a expresar por su compresión con un dolor que va a comprometer la pantorrilla, ¿no es cierto?, y hasta la pierna de ese lado, del lado que está afectado, yo puedo tener una expresión anatómica de la compresión de ese nervio ciático, ¿no es cierto?, cuando sale del canal medular. Es decir, hay una correspondencia exacta anatómica producto de la lesión de un determinado nervio. Por lo tanto, conociendo la parte anatómica, uno puede encontrar si hay, por ejemplo, la pérdida de motora, la pérdida de sensibilidad eh, o de algún sentido, ¿no es cierto? Eh, Uno va a poder sospechar la afección, ¿no es cierto? Y además de qué nervio se trate que está comprometido. Por ejemplo, si yo tengo un traumatismo o un tumor craneano o un accidente vascular cerebral que esté comprometiendo el hemicráneo derecho, se va a expresar por toda una sintomatología de pérdida de fuerza, ¿no es cierto?, de parálisis o de pérdida de sensibilidad del lado contrario, porque conocemos la parte anatómica. Por lo tanto, desde este punto de vista, la investigación de la parte sintomática, que se va a complementar después con la parte física, con el examen físico, va a ser eh, muy claro en poder precisar de qué se trata. Ahora, eh, los trastornos neurológicos generalmente en la población tienen digamos, una situación de confusión. Generalmente el paciente a veces está con síntomas, ¿no es cierto?, nerviosos, en el sentido de, lo expresa así el paciente, ansiedad, irritación, depresión, y va al neurólogo, eh, porque piensa de que tiene un trastorno neurológico. ¿Ah? Esa confusión yo creo que es importante tenerla bien clara. Los trastornos neurológicos, ¿no es cierto?, no son los trastornos producto de afecciones emocionales.
de aprensión, ansiedad, irritación, etcétera, sino que son enfermedades de tipo orgánica que afectan el sistema nervioso central y periférico. Por ejemplo, el cerebro, la médula, los nervios periféricos, las raíces nerviosas, etcétera. Y entre estas afecciones, las más características, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico que realiza por crisis de tipo de pérdida de conciencia en distintos niveles, eh, convulsiones o algunas afecciones características, por ejemplo, el petit mal que hablábamos la otra vez, ¿no es cierto?, en el cual el paciente está haciendo una actividad y de repente se desconecta por algunos segundos. La enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto?, y demencias, ¿no es cierto?, enfermedades cerebrovasculares como los accidentes cerebrovasculares producto de una hemorragia cerebral o de un infarto cerebral, la migraña o jaqueca y otras cefaleas o cefalalgias. Aquí, ¿no es cierto?, por el dolor de cabeza se habla de cefalea o de cefalalgia. Algia es dolor. La esclerosis múltiple también, la enfermedad de Parkinson, infecciones neurológicas, tumores cerebrales, afecciones traumáticas, producto, por ejemplo, de un TEC, un traumatismo encefalocraniano, ¿no es cierto? También va a expresarse por afecciones, ¿cierto?, de tipo neurológica. Aquí es realmente importante el tener muy claro las distintas afecciones que a veces pueden ser expresarse con un síntoma común, pero a obedecer a distintas causas. El insomnio, vamos a verlo, ¿no es cierto? La afección y los trastornos de sueño también son afecciones neurológicas. El sistema nervioso también puede estar alterado, ¿no es cierto?, por infecciones, ya sea bacterianas, virales, y las características, ¿no es cierto?, encefalopatía viral, ¿no es cierto?, es un ejemplo, y meningitis. La meningitis meningocócica, por ejemplo, son afecciones graves que tienen una alta mortalidad. Y aquí es súper relevante el proceso diagnóstico porque, como les decía, por ejemplo, eso de una meningitis puede iniciarse como un simple resfrío o gripe. Y generalmente, por ejemplo, en el caso de la Neisseria, de la meningitis meningocócica, tener un curso pero rapidísimo, y ese paciente que a lo mejor fue a consultar en la mañana a la unidad de emergencia por un dolor de cabeza, fiebre y síntomas de resfrío, y uno le da, pensando que es una gripe, le da una aspirina para la casa, en la noche puede volver y morirse a las pocas horas. Así de rápido y así, ¿no es cierto?, de trágico, porque a veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial y la evolución a veces es muy rápida. Y ustedes tienen que haberlo escuchado muchas veces en las noticias, el hecho de que el paciente y la familia después, ¿no es cierto?, estaba demandando por negligencia médica, porque el paciente fue en la mañana al SAPU, al CESPAM, y le dijeron que era una gripe, y de la noche estaba hospitalizado en la unidad de emergencia y se murió en la noche. Los síntomas neurológicos, ¿no es cierto?, pueden variar debido a que el sistema nervioso controla muchas funciones corporales distintas. Y la aparición del dolor es uno de los síntomas también capitales, de los cuales el dolor de cabeza, la cefalea, y la dorsalgia o el lumbago, ¿no es cierto?, son motivos pero muy frecuentes de control, de consulta en la atención primaria y en los servicios de urgencia. Y esto, ¿no es cierto?, es de relevancia porque ustedes como médicos generales, ya sea como médico general de zona, como médico en la atención primaria, van a recibir a muchos pacientes con dolor de cabeza. El motivo de consulta, algunos dicen que como el 40% de los motivos de consulta son las cefaleas. Sin embargo,
allí van a tener que desarrollar todo y van a tener que acordarse de mí, ¿no es cierto?, cuando estén trabajando en esos años en la atención primaria, porque tienen que tener la habilidad de poder seleccionar qué pacientes van a tener que tratar y preocuparse en forma eh, importante para que no se les pase una afección grave de causante de ese dolor de cabeza, y qué paciente van a tener que mandar a hospitalizar, qué paciente van a tener que mandarlo al especialista, al neurólogo, y qué paciente van a tratar ustedes, le van a dar medicamentos y los van a citar a control. Con la posibilidad de que ustedes se equivoquen y que a lo mejor en uno y otro sentido estén mandando al neurólogo un paciente que no se justifica que se lo manden al neurólogo. Y como siempre los números neurólogos son escasos, no pueden estar mandando a todos los pacientes con cefalea al neurólogo. Pero si de todos ellos se les pasa uno y no se lo mandan, cuando se debería haber mandado, se van a ver, digamos, metidos en alguna complicación o en algún problema, ¿no es cierto?, posterior. Por lo tanto, es importantísimo el desarrollar toda la agudeza en la anamnesis para poder llegar a discernir y tener los elementos muy claros para tener algunos elementos que sirvan de alerta, es decir, qué cosas son las que se prende la señal de alerta, de alarma, que me digan, esto tengo que preocuparme más. Como decíamos, el dolor de espalda es uno de los motivos fundamentales de licencias médicas, que puede estar motivado por acciones de esfuerzo, peso, levantamiento de trabajo físico, ¿no es cierto?, de mala posición, etcétera. El dolor cervical, no es lo mismo, en el cuello, y el dolor de cabeza. El dolor a lo largo del recorrido de un nervio, yo les mencionaba el otro día el herpes zóster, ¿se acuerdan? Que se expresa a través, por la aparición de pequeñas vesículas sobre el recorrido del nervio, generalmente un nervio intercostal, en el espacio intercostal. Pero generalmente el dolor aparece antes que aparezcan las vesículas. Por lo tanto, cuando las vesículas ya han aparecido a lo largo de todo el trayecto, ya no tiene mucha gracia hacer el diagnóstico. El diagnóstico hay que sospecharlo antes que aparezcan las lesiones, propio de un buen clínico. Las cefaleas pueden ser primarias o secundarias, de acuerdo a lo que los produce. En las primarias, por ejemplo, tenemos un motivo de consulta importante como son las migrañas y las cefaleas tensionales, productos de estrés, ¿no es cierto? Y las secundarias pueden ser consecuencia de una afección, por ejemplo, de una infección viral, por ejemplo, una simple gripe, resfrío, puede acompañarse con cefalea. Pero la aparición, ¿no es cierto?, de otros síntomas, como por ejemplo el compromiso de los senos frontales y maxilares superiores, ¿no es cierto?, etmoidales, puede ser consecutivo este dolor de cabeza a una sinusitis. Los dientes y sus afecciones también pueden provocar cefalea. Trastornos del oído, ¿no es cierto?, o infecciones del oído también pueden ser eh, productores de cefalea. ¿Qué signos de alarma, de acuerdo a lo que conversábamos? Eh, alteraciones que este dolor de cabeza tenga en forma concomitante, es decir, junto con la posibilidad de tener alteraciones de la visión, debilidad repentina, pérdida de coordinación, las convulsiones, por supuesto. O sea, el paciente nos dice, ¿no es cierto?, que ha tenido dolores de cabeza y de repente ha tenido convulsiones. Obviamente que eso ya es el motivo de que hay una afección importante que no puede ser, por ejemplo, esa cefalea, una cefalea tensional o de estrés. Que tenga, ¿no es cierto?, disartria, dificultad para hablar o para entender lo que uno le está hablando. Cambian los niveles de conciencia como somnolencia, confusión.
especialmente cuando el paciente nos ha dicho que ha tenido un traumatismo en las horas o los días anteriores. De repente pasa que el paciente tiene un traumatismo encefalocraneano, un TEC, ¿no es cierto? Un golpe en la cabeza porque se cayó o le pegaron un palo en la cabeza, y el paciente puede haber perdido la conciencia y después recuperarse y no tener problemas. Sin embargo, empezar en forma gradual por ruptura de una arteria, de producir una hemorragia, ¿no es cierto?, subdural, y eso producirle la muerte también a las 24 horas, a las 48 horas, por acumulación de sangre en el espacio subdural. Y eso, ¿no es cierto?, hay que sospecharlo. Sin ir más lejos, hace 2 días atrás escuchaba en las noticias en la radio Bio Bio un paciente, una víctima de una riña, no me acuerdo si fue en Curanilahue o en alguna parte de Arauco, donde en una riña le pegaron en la cabeza a una persona y esta persona fue a la unidad de emergencia y la mandaron para la casa. El paciente siguió con dolor de cabeza, fue al día siguiente al hospital, le dieron de nuevo, ¿no es cierto?, un analgésico, lo mandaron para la casa y a las horas volvió y se murió. Así de simple. Por lo tanto, junto con, obviamente, que no es lo que nos cuenta el paciente y la forma en la cual se expresa en la sintomatología, sino que esos pacientes van a tener además una serie de signos físicos, es decir, alteraciones de los reflejos, la aparición de un reflejo de Babinski, que es un síntoma neurológico, ¿no es cierto?, que habla del compromiso neurológico, que van a estar acompañando a la cefalea. La cefalea muy fuerte, súbita, se conoce con el nombre de cefalea en trueno, que es una cosa, pero el paciente la va a relatar como insoportable. Y eso, ¿no es cierto?, obviamente es otro signo de alarma, porque la mayor parte de las cefaleas que no tienen mayor complicación pueden ser de larga data, de no intensidad no tan larga, no tan grande, y aparecer durante mucho tiempo y desaparece. En cambio, la cefalea en trueno, eso es reflejo de que hay un problema orgánico importante. Obviamente que si tenemos un dolor muy grande, pero junto con ello hay fiebre y rigidez de cuello, esto nos hace sospechar la posibilidad de un síndrome meningio. ¿Se acuerdan lo que eran los síndromes? El síndrome meningio es causado por una infección meningia, es decir, la meningitis, ya sea viral o bacteriana, puede expresarse por cefalea importante, muy grande, insoportable, más fiebre, más rigidez de cuello. Ahí hay que sospechar la meningitis. Dolores en la sien, ¿no es cierto? Dolor irradiado en la mandíbula, la presencia de síntomas adicionales generales. Por ejemplo, un paciente de edad avanzada que nos dice que tiene pérdida de peso y que hace mucho tiempo empezó hace meses con dolor de cabeza y que se ha ido intensificando y que al principio se le pasaban a las pocas horas, pero después ya va haciéndose mantenido y aumenta, ¿no es cierto? Obviamente que hay que pensar en la posibilidad de un tumor endocraniano que sea el causante de esta cefalea. El que empeore progresivamente, ¿no es cierto?, en frecuencia y en intensidad. La aparición de algunos síntomas adicionales. A veces el paciente dice que junto con el dolor de cabeza ve halos alrededor de las luces. Y las cefaleas en general, en el paciente adulto mayor, después de los 50 años, hay que tomarlo, ¿no es cierto?, con mucha más precaución y atención que una cefalea, ¿no es cierto?, que sea más esporádica. Hay personas que son como más susceptibles a tener dolores de cabeza, generalmente de tipo tensionales. Y es importante en el interrogatorio, de acuerdo a lo que hemos conversado sobre los atributos del dolor, averiguar una serie de
con una serie de preguntas después que el paciente nos ha relatado su sintomatología para poder precisar. Por ejemplo, si el paciente ha tenido cefalea y con qué frecuencia y con qué intensidad, si se repiten, ¿no es cierto? Si este dolor es siempre igual o tiene características distintas desde el punto de vista de aparición. Factores de riesgo para cefalea. Hay que detectar, por ejemplo, o preguntar al paciente si el dolor de cabeza aparece cuando toma algún medicamento, porque hay medicamentos que tienen como efecto secundario la aparición de dolor de cabeza. Así como en el caso de, por ejemplo, la tos, en los síntomas respiratorios, eso nos lo conversamos el otro día, hay hipotensores, pacientes que están en tratamiento con drogas para bajar la presión, que producen tos. Entonces, el paciente puede ir a consultar después por la tos, pero está tomando ese medicamento y a lo mejor el paciente no lo relaciona. De la misma forma, en el caso de la cefalea, hay fármacos que pueden inducir la aparición de cefalea, generalmente fármacos de tipo vasoconstrictores. Preguntar si hay otro tipo de trastorno que puede estar asociado con la aparición del dolor de cabeza. Si tiene antecedentes familiares, si ha sufrido el traumatismo cráneoencefálico o el TEC, ¿no es cierto?, que hablábamos recién, el traumatismo encefalocraniano, si le han pegado un palo en la cabeza, si se cayó andando en bicicleta, si lo atropellaron hace unos días atrás, ¿no es cierto?, o si tuvo un traumatismo hace años y que como secuela puede aparecer una cefalea crónica posterior como secuela de su traumatismo. Esto ya obviamente es mucho menos, es mucho más obvio. Si un paciente ha estado con punción lumbar, por ejemplo, porque hay una complicación de la anestesia raquídea cuando uno hace una punción lumbar para instalar una anestesia raquídea, puede producirse una cefalea que se llama cefalea post-raqui, es decir, post-anestesia raquídea, porque al hacer la punción lumbar puede producirse un goteo del líquido, ¿no es cierto?, meningio, y eso, la disminución de la presión puede ocasionar una cefalea. Esas cefaleas son a veces bien complicadas, aparecen 2 o 3 días después del acto quirúrgico, donde se ha usado una anestesia raquídea, y a veces ser muy invalidantes, y a veces necesitan de tratamiento, ¿no es cierto?, de inyección intrameningia para poder compensar esa pérdida del líquido meningio. ¿Qué se pregunta en el caso de que el paciente venga a consultar por una cefalea? ¿Con qué frecuencia se producen? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuándo viene la crisis de dolor? ¿Dónde se localiza? Acuérdense, ¿no es cierto?, que el dolor puede, cuando uno dice me duele la cabeza, puede ser en muchas partes en la cabeza. Puede ser en la frente, en la región temporal, parietal, occipital, en los dos lados, al medio, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Cuál es la intensidad? Acuérdense la escala de dolor. ¿Cómo es el dolor? Si es con palpitaciones, un dolor sordo, etcétera. Si existe aparición de otros síntomas acompañantes. Hay, en algunos casos, cuando hay hipertensión endocraniana, donde duele mucho la cabeza, se producen vómitos que tienen el carácter de vómitos explosivos. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de las características de los vómitos? Bueno, cuando los vómitos acompañan un síndrome de hipertensión endocraniana, es decir, aumento de la presión dentro de la cavidad craneana, el vómito es realmente de tipo explosivo, es decir, el paciente no lo puede controlar y sale pero a presión y puede desparramar por todas partes. Vómito explosivo con cefalea, ojo, hipertensión endocraniana. El tiempo que tarda, ¿no es cierto?, en alcanzar su intensidad y cómo va disminuyendo, cómo se va calmando y con qué se calma, si hay algo que lo alivia, algo que lo empeora o que lo puede desencadenar. Aquí yo les puse
una imagen de el paper que está subido, que ustedes tienen a disposición para leer el tema de la cefalea. ¿Por qué se los puse acá? Porque ese paper, usted aparece muy bien descrita las situaciones, ¿no es cierto?, las características de distintos tipos de cefalea, porque en la parte clínica que vamos a hacer de simulación clínica con pacientes, que vamos a empezar ya ahora en el mes de octubre, uno de estos casos va a ser una cefalea. Por lo tanto, al que le toque investigar, entrevistar, va a tener que dilucidar si esa cefalea es una cefalea que necesita atención inmediata, mayor preocupación, o es una cefalea de tipo banal, o es una cefalea que necesita otro tipo de manejo. Y allí aparecen los distintos tipos de cefalea. Por lo tanto, así como tenemos 4 papers que ustedes tienen que leer, el de cefalea, el de infecciones urinarias, el de infecciones faríngeas, ¿no es cierto? Ustedes tienen que utilizar las distintas alternativas para que puedan conducir el interrogatorio de acuerdo a la búsqueda de aquella sintomatología que nos puedan orientar al origen de esa cefalea o de la patología. Así que por eso te lo vuelvo aquí a mencionar para que lo revisen. A propósito, ¿recibieron la semiología de Goich que les mandé ayer? ¿Aló? ¿Sí? No es la mejor versión en PDF, pero por lo menos salva. Acuérdense que el Goich está disponible en la biblioteca, online, así que la pueden revisar ahí. Pero de todas maneras, no estaba de más mandarla. La disfunción muscular es otro síntoma, aparte de la cefalea, que puede caracterizar afecciones neurológicas. Debilidades, temblores, parálisis, movimientos involuntarios, ¿no es cierto? Como los TIC, alteraciones de la marcha, torpeza o mala coordinación, ¿no es cierto? Con las extremidades, espasmos musculares, rigidez, agarrotamientos, espasticidad, movimientos más lentos. Todos estos síntomas, ¿no es cierto? Si el paciente los manifiesta, tenemos que investigar la posibilidad de una afección neurológica causante de la situación clínica del paciente. Lo mismo que alteraciones de la sensibilidad. La pérdida de la sensibilidad cutánea en una zona, en una extremidad, eh, es lo que yo les decía. Si la afección es de un nervio periférico que está alterado, al poder precisar exactamente la zona que está alterada desde el punto de vista de sensibilidad, nos va a hacer precisar a qué nervio corresponde. Y esto, ¿no es cierto?, lo vamos a poder investigar haciendo, por ejemplo, con un alfiler, una aguja, tocando aquí, siente, aquí no. Por lo tanto, empieza un área que, si yo recuerdo bien cuál esa zona era inervada por qué nervio, voy a poder precisar, ¿no es cierto?, a qué nervio corresponde. Y una vez que sepa que ese nervio es el que está afectado, tendría que investigar por qué está afectado. Está afectado, por ejemplo, porque se cortó, si hubo una herida hace unos días o hace un tiempo atrás en el cual tuvo un corte con un arma blanca, por ejemplo, y después de un tiempo aparece que no tiene sensibilidad, obviamente que va a hacer sospechar la lesión del nervio que fue dañado con esa arma blanca. Pero, por ejemplo, si esto se puede deber también a que en alguna parte del recorrido de ese nervio ha sido comprimido, por ejemplo, por un crecimiento tumoral, una lesión tumoral, o por un cuerpo vertebral que
perdió el disco intervertebral y está comprimiendo la salida del nervio, como por ejemplo el ejemplo que poníamos del nervio ciático, que va a producir alteraciones de la sensibilidad, ya sea hipersensibilidad o dolor, ¿no es cierto?, en un determinado recorrido irradiado en este caso en el ciático, a la pierna. Pérdidas en relación de sensibilidad con el tacto, el frío, el calor o el dolor. Pérdida del sentido de posición, es decir, cuando el paciente no sabe en qué posición está una parte del cuerpo en el espacio. Obviamente que eso obedece a trastornos, ¿no es cierto?, de tipo neurológico, lo mismo que alteraciones de los sentidos. O sea, si hay una alteración del olfato o del gusto, ¿no es cierto?, obviamente que va a haber una lesión neurológica. Esta pérdida del olfato, ¿en qué se caracteriza en estos momentos? ¿A qué afección? Se ha visto de que está relacionada con el COVID, ¿no es cierto? Exactamente. Alucinaciones visuales, pérdidas de la visión parcial o total, visión doble, hipoacusia. Hipoacusia es la sordera, que puede ser o total, zumbidos, ¿no es cierto? El tinnitus es el ruido como un timbre, ¿no es cierto?, que siente el paciente sin que haya una causa que lo produzca. Otros síntomas también frecuentes asociados a alteraciones neurológicas es el vértigo, la pérdida de equilibrio, la dificultad para tragar o para hablar, disartria. El vértigo generalmente es una sensación subjetiva en que el mundo da vuelta alrededor de uno, ¿no es cierto? Eso es el vértigo. Hay que también pensar de que hay alteraciones que son producto de cinetosis. Eso son los mareos relacionados, por ejemplo, con el andar en un vehículo o andar navegando o subirse en el avión, ¿no es cierto?, que de repente produce también alteraciones neurológicas de ese tipo. La disfagia es la dificultad para tragar. Cuando la persona ingiere un alimento, ya sea líquido o sólido, esto que aparentemente, ¿no es cierto?, es como muy simple, pero tiene una serie de mecanismos complejos que posibilitan de que uno coma o degluta tranquilamente, ¿no es cierto?, y pueda hacer llegar el alimento hacia el estómago, porque tiene que tener elementos que producen contracciones, dilataciones, el aumento pasó a través del esófago, etcétera, etcétera, una serie de mecanismos de tipo fisiológicos normales que en los cuales uno no tiene conciencia. Sin embargo, en determinadas circunstancias y patologías, en situaciones anómalas, este mecanismo de deglutir, de tragar, se altera. Y eso puede estar dado por trastornos, ¿no es cierto?, orgánicos a nivel del esófago. Por ejemplo, si yo tengo un tumor dentro del lumen del esófago, un cáncer esofágico, ¿no es cierto?, obviamente que no voy a poder tragar. Y eso es una situación que se va dando en forma progresiva, en forma como el tumor no va creciendo, el tumor va creciendo en forma gradual, de a poco, va obstruyendo en forma gradual. Por lo tanto, inicialmente el paciente puede que no se dé cuenta que tenga un tumor. Después va a aparecer una molestia para tragar las cosas sólidas, es decir, cuando como una cosa madura o de mayor tamaño, un pedazo de carne, un pedazo de pan seco, ¿no es cierto?, pan tostado seco, a lo mejor allí voy a sentir una molestia retroesternal, pero no cuando tome líquido, porque el líquido va a pasar más fácil, más por el lugar donde el tumor está creciendo. Pero cuando ese tumor ya ha crecido lo suficiente y obstruye el lumen del esófago, por supuesto que la dificultad va a ser tanto para los alimentos sólidos como líquidos. Ese proceso gradual de dificultad para tragar, que es la disfagia, ¿no es cierto?, pero cuando es gradual va a ser llamado disfagia lógica, ¿no es cierto?, porque
obviamente tiene una lógica. Primero no tenía, después para los sólidos, después para los líquidos y después para todo. Entonces es una disfagia lógica. Y eso generalmente nos orienta a sospechar la posibilidad de que haya una lesión de tipo tumoral a nivel del esófago. Pero hay otros casos en los cuales este trastorno no se da de esas características, no se da de esa forma, sino que se da a veces de aparición brusca, tanto a sólidos como líquidos, ¿no es cierto? Lo cual no sería una disfagia lógica progresiva, como uno podría esperar en forma gradual, y en esos casos generalmente está asociado a alteraciones de la contractibilidad de los músculos del esófago, que puede ser consecuencia de una alteración neurológica de los nervios que inervan los músculos, ¿no es cierto? Y que pueden producir contracciones que no sean eficaces, ¿no es cierto? O eficientes desde el punto de vista de hacer migrar el alimento, el bolo alimenticio. Entonces, esas disfagias que no son lógicas, ¿no es cierto? Generalmente son producto de alteraciones de tipo neurológica. Así que, ¿cómo las vamos a diferenciar? Con este interrogatorio, con precisar. Si el paciente nos dice, tengo dificultad para tragar, doctor, bueno, allí tendremos que empezar a precisar si cuál ha sido la evolución de esta disfagia, cómo apareció, hace cuánto tiempo, apareció de a poco, apareció, instaló en forma brusca, pasa y después desaparece y después vuelve. En el caso de la disfagia lógica, cuando hay un tumor, por supuesto que va a ser progresiva, es decir, no es que aparezca y después desaparezca, porque el tumor no aparece y desaparece, va creciendo en forma gradual. Por lo tanto, todos esos elementos van a ser necesariamente tener que ser investigados con el interrogatorio para poder diferenciar una disfagia lógica, ¿no es cierto?, de una acalasia, que es el nombre de la enfermedad en la cual hay alteración de la motilidad del esófago y de la parte neurológica. Acalasia, una acalasia esofágica. Esto es lo que me preguntaba adelante, los trastornos del sueño. También, ¿no es cierto?, la dificultad para conciliar el sueño o para mantenerse dormido son afecciones que pueden tener un origen neurológico. Movimientos incontrolables de las piernas durante el sueño. No solamente durante el sueño, hay alteraciones, movimientos incontrolables de las piernas que se dan en algunos pacientes, ¿no es cierto?, que ustedes pueden haberse dado cuenta cuando están en condiciones, digamos, no tan intensas, que hay pacientes que están constantemente moviendo, ¿no es cierto?, una pierna cuando están sentados. Eso le llaman el baile de San Vito. Son afecciones propias de tipo neurológicas, algunas que no llegan a tener gravedad ni necesitan tratamiento. En el caso de las disomnias, que son las alteraciones del sueño, hay neurólogos que optan por especializarse en las alteraciones del sueño y tienen aparatos, ¿no es cierto?, para poder investigar y registrar ondas electroencefalográficas durante el sueño o durante la vigilia, para poder determinar la aparición de ondas cerebrales como las que similares a la de la epilepsia, por ejemplo, que ameritan poder llegar al diagnóstico y al tratamiento en forma adecuada. También al revés, hay situaciones como la narcolepsia, que es que la persona se duerme en forma incontrolable. Puede estar, como a lo mejor hay algunos de ustedes en este momento en la clase, dormidos, ¿no es cierto?, con un sueño incontrolable, producto no solamente de situaciones de aburrimiento, sino que trastornos, ¿no es cierto?, motivados por una afección de tipo neurológica.
Las alteraciones de conciencia, obviamente que también pueden ser síntomas acompañantes en un cuadro neurológico. La presencia de desmayos que son distintos a los síncopes que veíamos en el caso de las afecciones cardiovasculares. En el caso del síncope, el desmayo, la pérdida de conciencia es motivado por la disminución del flujo sanguíneo, producto de la ausencia durante algunos segundos de un latido cardíaco eficaz. En cambio, las alteraciones de conciencia de tipo neurológica está dado generalmente por lesiones, por ejemplo, si son acompañadas de convulsiones, obviamente que son distintos grados de epilepsia generalmente. La confusión mental o el delirio, y por supuesto que situaciones ya mucho más graves como el coma y el estupor, que son afecciones de conciencia más graves. Generalmente esto, el paciente no va a estar contando, ¿no es cierto?, que yo estuve en coma, porque ese paciente, estando en coma, va a tener que ser hospitalizado. Alteraciones cognitivas también, ¿no es cierto?, como dificultades para entender el lenguaje, oral o escrito, la pérdida progresiva de memoria, producto, por ejemplo, de afecciones degenerativas cerebrales como el Alzheimer, obviamente, que también es una cosa gradual y que también es acompañante del proceso de envejecimiento, que es hasta cierto punto normal. Eh, la dificultad para hacer algunas cosas de tipo motoras, ¿no es cierto? El temblor que produce una dificultad para hacer cosas finas, como por ejemplo enhebrar una aguja, ¿no es cierto? La incapacidad para reconocer objetos familiares o caras conocidas, la incapacidad para mantener la concentración, para distinguir la derecha o la izquierda. Aquí no estoy hablando de política, sino que de lados. Incapacidad para realizar operaciones aritméticas, dificultad para comprender relaciones espaciales, ¿cierto? Distintos grados de alteración de las funciones cognitivas que llevan a la demencia, ¿no es cierto? Lo que se conocía antes como demencia senil. Eh, Todas estas alteraciones cognitivas que se pueden ir apareciendo en forma gradual y que el paciente los puede ir detectando, o a veces el familiar que lo acompaña, la esposa o el marido, ¿no es cierto?, puede empezar a notar en forma gradual, porque todas estas cosas generalmente no se dan así de la noche a la mañana, sino que en forma muy sutil, muy gradual, y generalmente en personas, ¿no es cierto?, cuando esto se derivan del deterioro cerebral propio del envejecimiento, es distinto a cuando hay estas alteraciones producto de alguna lesión intracerebral que sea el causante de esto. Obviamente que, como en todas las cosas, pero particularmente en el caso de la sintomatología neurológica, todo esto son elementos que van a ayudar a precisar el diagnóstico, ¿no es cierto?, sobre el origen del trastorno neurológico. Pero tenemos que tenerlos presentes, tenemos que investigarlos, porque muchas de estas cosas el paciente no los va a apreciar, a menos que sean, digamos, ya muy evidentes y categóricas. Pero sabiendo y conociéndolas, eh, y además conociendo hacia dónde nos orienta la evaluación de una de estas cosas, nosotros tenemos que preguntarlas e indagarlas, inicialmente con las preguntas abiertas. Acuérdense que sería lo ideal que el paciente nos refiriera, o en forma progresiva, ¿no es cierto?, afinando con preguntas cerradas. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Ustedes ven de que hay una gran cantidad, y aquí estamos viendo solamente algunas afecciones. Por lo tanto, ahora hay que repasar, porque aquí yo les he dado como una pincelada general, pero esto hay que profundizarlo y después tienen que madurarlos para tomarlos en cuenta en la entrevista, porque de eso se trata. Por eso que estamos hablando
y conversando de esto para que sean los elementos que ustedes van a utilizar durante la entrevista médica. Acuérdense que ya nos está quedando solamente una clase, y en la próxima, donde vamos a terminar con los síntomas locomotores, que es bastante más escaso, y vamos a terminar con el tema de la elaboración de la lista de problemas, para poder conversar sobre la organización de todo lo que ustedes vayan encontrando en la entrevista, en la obtención de toda la información que el paciente nos esté dando, para categorizarlo, para agruparlo, para que no hagamos solamente una lista de síntomas, sino que tratemos de llegar a una agrupación de estos síntomas para poder identificar problemas. Si nosotros tenemos un síntoma como puede ser fiebre, puede ser vómito explosivo, puede ser dolor de cabeza, nosotros ya estamos allí, ¿no es cierto? Ya no estamos en condiciones de decir el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza y vómito, sino que vamos a tener que decir el paciente probablemente tiene un síndrome meningio. ¿Te fijas? Es decir, estamos elevando a un nivel superior al relacionar síntomas que están apareciendo en el interrogatorio en forma espontánea o por nuestra interrogación, y los estamos agrupando. Entonces estamos elevando el nivel de análisis de ese paciente. Todavía no tenemos el diagnóstico, tenemos el síndrome meningio, que puede ser derivado, por ejemplo, de un trastorno traumático intracraniano, o puede ser una meningitis meningocócica bacteriana, o una meningitis de tipo viral. Entonces, falta todavía en el proceso de diagnóstico, porque allí vamos a hacer el diagnóstico después con un examen radiológico, una resonancia magnética, un escáner cerebral, una punción lumbar para obtener líquido meningio y mandarlo a examen, y ahí aparecer el germen, ¿no es cierto?, productor de la meningitis. Pero en el intermedio, como todavía no tenemos el examen físico, que además nos complementa el examen, la anamnesis, en el cual vamos a buscar dirigidamente la posibilidad de que haya elementos neurológicos complementarios, como los que le decía, pérdida de sensibilidad en alguna parte, pérdida de fuerza muscular, la aparición, ¿no es cierto?, de signos, como son, por ejemplo, el signo de Babinski, etcétera, ¿no es cierto?, que nos van a complementar lo que nosotros encontramos. Así que en la próxima clase vamos a terminar este módulo, ¿no es cierto?, de sintomatología, para que ustedes queden en excelentes condiciones de empezar a practicar las entrevistas. Así que yo lo que les pido ahora es que lean la parte de sintomatología del Goich y se lean los papers, para que cuando lleguen al paso clínico estén lo suficientemente preparados y sepan qué preguntar, cómo organizar la información que ustedes encuentren para después terminar presentándola. ¿Ok? Vale. Muy bien, vayan a estudiar ahora entonces su prueba, terminamos un poquito antes. Ya. ¿Hasta dónde entra? Todo. Para la prueba entra todo. Ya. Chao.